Guaraní Sol de América. Partido disputado el sábado en Dos Bocas. El Aborigen empezaba perdiendo el compromiso y luego le iba a dar vuelta para seguir como uno de los punteros junto a Nacional y al Ciclón de Barrio Obrero. Córner de Chamorro de Alberto Goiris. Enmudecía al Rogelio Silvino Olivieres con este cabezazo. Ponía el 1-0 para Sol a los 28 minutos de juego. Nada que hacer para Pablo Recochea. Gol de Goiris. El ex 2 de mayo ponía de esta forma el 1-0 para los azules. Filippini, Chávez, Filippini. Este es Eduardo. Fíjense cómo le pega a Eduardo. Míralo, Eduardo. No es de pegarle, ¿eh? Al menos no lo teníamos en esta faceta. Al buen lateral, que juega también de zaguero central. En realidad es más central que lateral, pero se tuvo que acostumbrar a jugar por la banda derecha. Le pegó de esta forma para poner el 1-1 para Guaraní a los 34 minutos del primer tiempo. En el segundo tiempo falta Arnaldo Pereira contra Ángel Ortiz. Lo pisó al volante aborigen, el defensor solense. Se ganó la segunda amarilla y la expulsión. Angelito Ortiz que sufría un dolor en el brazo. Protestaba Pereira, el árbitro fue Julio Quintana. 16.840.000 guaraníes por 828 boletos vendidos. Tiro libre de César Cáceres Cañete y otra vez Eduardo Filippini, esta vez con la cabeza. Ponía el 2-1 a los 3 minutos de la etapa final a favor de Guaraní. Lo daba vuelta el aborigen, el equipo de Félix Darío León. Gran cabezazo de Eduardo Filippini. Clavado quedó Lapsic en la mitad de su arco. Y así lo festejaba la raza. En Dos Bocas. Caña, Notario en dudosa posición, la pelota al medio. Rodrigo Teixeira. Ponía el 3-1 definitivo para Guaraní. Tremendo el pase de Caña. Notario salió disparado. Lapsic lo cuidó a Notario, quien metió la pelota al medio para que el brasileño, sin arquero, ponga el definitivo. Guaraní 3, Sol de América 1.